Cuando hablamos de criptomonedas, hay un montón de conceptos mezclados, pero la primera cosa que le viene a todo el mundo a la cabeza es el Bitcoin, ¿vale? El Bitcoin es la criptomoneda original y es un poco lo que ha desatado toda esta industria que se está creando. Y en realidad el Bitcoin ya viene desde el año 2009, ahora os contaré un poco el origen, y a pesar de que lleva 9 años, 7 años en circulación, 8 años, esto está, como os digo, todavía bastante emergente. Entonces, lo interesante de esta vídeo que se grabó en el año 96, cuando Internet empezaba, es que Milton Friedman predijo la creación de Bitcoin. Eso me parece una cosa bastante alucinante. But I think a much more reliable source of optimism is the growth of the Internet. In your area, the major effect of the Internet will be to make it harder for government to collect taxes. Governments can collect taxes best on things that don't move. Land is an ideal basis of taxation because you can't take it away. Yep. Individual states cannot go as far in taxing personal income as the federal government can, because people can move from one state to the other more easily than they move across countries. The Internet is going to make it very difficult to collect taxes on services of all kinds. After all, you can complete these transactions in cyberspace, not on the ground. Computer companies now are getting their programming done in India. I doubt that anybody's paying any taxes on any of that. No. So that I think that the Internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the Internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. The way in which I can take a $20 bill and hand it over to you, and there's no record of where it came from. And you may get that without knowing who I am. That kind of thing will develop on the Internet, and that will make it even easier for people to use the Internet. Of course, it has its negative side. It means that the gangsters, the people who are engaged in illegal transactions will also have an easier way to carry on their business. But I think that the tendency to make it harder to collect taxes will be a very important positive effect of the Internet. Lo que él viene a decir en el vídeo es lo siguiente. Si miráis este mapa de por aquí de protocolos, cuando se creó la industria de Internet, que ahora pues debe tener 25 o 30 años más o menos, se fueron creando una serie de protocolos que cada protocolo permitía la transmisión de un tipo de contenido o de información, ¿vale? Pues estaba el protocolo SMTP, que es el protocolo para transmitir el email, y por eso el email funciona en Internet de forma global, el protocolo de FTP para transferir ficheros, el protocolo de VoIP para transmitir voz sobre el protocolo IP, en fin, los básicos, el IP, TCP, etcétera, etcétera. Y él lo que decía es todos esos protocolos es lo que permiten que Internet funcione y que las cosas que hoy hacemos en Internet pasen, ¿no? Pero faltaba un protocolo que era el protocolo para transmitir dinero nativo digital. Lo que a día de hoy nosotros conocemos como dinero digital, que es el PayPal o ahora el Apple Pay, eso en realidad no es un dinero nativo digital, eso es el dinero legacy de la infraestructura bancaria existente que se ha expuesto, digamos, para que se pueda usar desde Internet, pero no es un dinero nativo de Internet, ¿vale? Entonces, una forma sencilla de entender lo que es Bitcoin es como el missing protocol, digamos, que faltaba en Internet para poder transmitir valor, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene Bitcoin? El Bitcoin viene de un señor que se llama Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es. Y eso es otra de las cosas que también ha hecho que haya como esta cierta aura de oscuridad alrededor de Bitcoin, ¿no? El tipo que lo inventa, que es probablemente una de las invenciones más grandes que ha habido en el mundo en los últimos 10-20 años, resulta que es un señor que nadie a día de hoy sabe exactamente quién es, obviamente es un seudónimo. Él publica un artículo en Internet donde describe un sistema de pagos P2P, ¿vale? Que es lo que es Bitcoin, es un protocolo completamente P2P para hacer pagos por Internet y le llama Bitcoin. Entonces, al cabo de unos meses, él mismo publica la primera versión del software que permite gestionar la red de Bitcoin y empieza a interaccionar pues, en los foros y tal y cual con gente que está interesada en estos temas y empieza poco a poco a crecer la comunidad de Bitcoin, ¿vale?
es que es una red de ordenadores descentralizada, es decir, hay un montón de nodos por todo el mundo que digamos, tienen la copia del software de Bitcoin y contienen toda la copia de todas las transacciones que ha habido de Bitcoin hasta la fecha. Y eso está replicado en cada ordenador, ¿vale? Eso es importante de entenderlos. Lo segundo es que hay un grupo de gente que se llaman los mineros, y el concepto de minería viene pues, de la similitud con el oro, porque el Bitcoin se asimila a veces al oro digital, que son los que forman parte de los nodos. Y hay un concepto muy importante, es decir, que el minero tiene un incentivo económico para participar dentro de la red de Bitcoin, porque cada vez que se generan Bitcoins nuevos, se reparten entre los que forman parte de los nodos. Y eso es lo que ha permitido que Bitcoin crezca y que siga creciendo y que todo el mundo quiera participar de la red de Bitcoin porque se gana dinero. De hecho, la cantidad de dinero que se reparte entre los mineros al año en la red de Bitcoin a los precios de ahora es a más o menos 4.500 millones de dólares al año, ¿vale? El otro concepto es el de las exchanges, ¿no? Estos son como las bolsas de cambio donde tú puedes ir con otro tipo de monedas, sean monedas tradicionales como el dólar, el euro, etcétera, etcétera, o otras monedas digitales, que ahora hablaremos de ellas, y puedes, digamos, cambiarlas por bitcoins y tener bitcoins y formar parte del ecosistema Bitcoin, ¿vale? Cuando te dan esos bitcoins, estos se almacenan en lo que se llaman wallets, que es básicamente una aplicación, tanto de una aplicación móvil como una aplicación web, como incluso hay monederos hardware, digamos, que están desacoplados del ordenador para que puedas llevar las claves del monedero con tus bitcoins virtuales allí metidos, ¿vale? Y así es un poco como funciona. Entonces, a partir de ahí, pues de monedero a monedero puedes cambiar dinero y cuando alguien te da su dirección de monedero, le envías bitcoin y esa transacción es aceptada por la red de forma distribuida, no hay alguien central, digamos, que decida si esa transacción pasa o no, y una vez se acepta, se replica en todos los ordenadores de forma que es imposible de modificar, porque para modificarlo tendrías que conseguir que se modificara en todos sitios, y esa es la gracia de la red de Bitcoin. Cuanto más grande es, más segura es. ¿Vale? Otra de las cosas importantes de entender del Bitcoin es que la política monetaria de la moneda, de cuántos se emiten, tiene depreciación construida en el algoritmo. Es un algoritmo, obviamente esto es todo digital, y cada 4 años se reduce por 2 el número de bitcoins que se producen, ¿vale? Entonces, desde que se empezó en el 2009 y se empezaron a producir bitcoins, a día de hoy se han producido aproximadamente 16,5 millones de bitcoins, y cuando se emitan todos los bitcoins que va a haber en circulación, será dentro de unos 130 años más o menos, y habrá solo 21 millones, ¿vale? Para que entendáis el valor que tiene eso, los bancos centrales, que es el equivalente al algoritmo de Bitcoin, porque son los que deciden la política monetaria pues, del euro, por ejemplo, cambian la política monetaria del euro a su libre albedrío, ¿no? Obviamente, entendiendo con buenas intenciones, pero, por ejemplo, aquí en Europa, desde que empezó la crisis en el 2008 y para adelante, pues se devalúa el euro de forma sistemática cada mes y se producen 70 billones, o sea, 70.000 millones de euros nuevos, ¿no? Esto, como tiene un número limitado y además no se puede alterar, digamos, el número de producción de Bitcoin, tiene mucha más capacidad de almacenar valor que cualquier otra moneda que puede venir un banco central y devaluarla, ¿vale? La gente empieza a mirar el Bitcoin y se empieza a dar cuenta que el motivo por el que Bitcoin funciona es porque hay digamos, se puede extrapolar la misma tecnología que hace que el Bitcoin funcione, es decir, el concepto de los mineros, de los nodos descentralizados, de la ledger esta, la cuenta que está replicada en todos sitios y tal y cual, y dicen, o sea, esto se puede separar y puedo hacer otras cosas con ello, que no sean el Bitcoin, que sean otras monedas diferentes donde cambio un poco el algoritmo, cambio un poco la política monetaria y tal y cual, y de repente me sale otra cosa que no es un Bitcoin, pero que es una criptomoneda, ¿no? Es decir, se basa en los mismos principios, pero tiene otras propiedades. Y entonces empiezan a salir monedas. Sale el Litecoin, que se supone que tiene las transacciones mucho más rápidas que el Bitcoin, sale el Ripple, que se supone que es algo que pueden usar los bancos para hacer transacciones internacionales y que no darán en 3 días como pasa hoy, que parece como mentira que en el siglo XXI mandar dinero de un país a otro, que el dinero físicamente no se mueve, que tarde 2 o 3 días de llegar de un banco a otro, etcétera, 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 ¿vale? Y en particular surge una blockchain nueva, ¿vale? Que se llama Ethereum, que es la que quería poner un poco de énfasis, porque es probablemente, aparte del Bitcoin, lo más disruptivo, digamos, que hay en el mercado, ¿vale? En Ethereum lo que hacen diferente es decir, a ver, la blockchain de Bitcoin sirve para crear monedas, ¿vale? Y lo que almacena, digamos, es las transacciones entre monedas. Es decir, si yo te da un Bitcoin a ti, la blockchain almacena que tú tienes el Bitcoin y yo ya no lo tengo para que yo no lo pueda volver a usar y tú sí lo puedas volver a usar. Y eso es lo que hace que el Bitcoin funcione y sea seguro. Pero ¿qué pasa si eso lo extrapolas y en vez de almacenar transacciones de monedas, almacenas transacciones de forma más genérica, ¿no? Almacenas incluso aplicaciones o la ejecución de aplicaciones, ¿vale? Entonces Ethereum básicamente es como una red de ordenadores
una blockchain, una red de ordenadores distribuida con los mismos principios que tiene el Bitcoin, pero donde lo que se computa no es un intercambio de una moneda, sino una aplicación, ¿vale? Es una red de aplicaciones descentralizadas. Entonces, si queréis, para entenderlo un poco, las aplicaciones a día de hoy pasan todas por un servidor centralizado. Y ese servidor centralizado es el que hace la computación con lo que le viene y da el resultado, ¿no? Si mandas un mensaje de WhatsApp, pues pasa por el servidor de WhatsApp y te llega al otro extremo. Es P2P, pero no es descentralizado porque hay alguien por en medio que se asegura que esa transacción pasa, ¿vale? La gracia que tiene Ethereum es que te permite crear aplicaciones completamente descentralizadas, es decir, donde la red en sí misma valida la aplicación, la entrada y la salida y la da al que está en el otro lado. No hay un punto centralizado que sea el que toma la decisión de cómo se ejecuta la aplicación. Entiendo que esto es un poco complicado de entender porque es un modelo de computación muy diferente al que probablemente todos los que habéis estudiado informática como yo tenemos en la cabeza, pero esto es un poco lo que es probablemente el futuro de cómo muchas aplicaciones se harán de forma completamente descentralizada. Entonces, las blockchain públicas, es decir, Bitcoin, Ethereum y alguna otra, es lo equivalente a la Internet del valor, ¿vale? Es decir, cualquiera que a día de hoy intermedia con valor, es decir, gana dinero porque se pone en medio para garantizar que el valor se mueve de un sitio a otro, ¿vale? O con confianza, es decir, como garantizar que ese dinero va de un sitio a otro, que ese dinero está en un sitio y cuando lo vas a recoger en el otro te lo van a dar, etcétera, etcétera, que es básicamente pues, el sistema financiero actual, los notarios, los abogados, etcétera, etcétera. Todos estos actores son susceptibles de ser desintermediados, ¿vale? Porque la propia blockchain va a permitir ese intercambio de valor de una forma segura y proveyendo la confianza de que el intercambio de valor pasa, ¿vale? Que es lo que básicamente se dedican estos actores, ¿no? El rol que tiene un banco a día de hoy es garantizar que el dinero que tengo en el banco no desaparece y que cuando pago con una tarjeta de crédito, el pago sale de mi cuenta y llega al Starbucks que se le ha pagado con una tarjeta Visa, ¿vale? Ese rol de todos estos actores que hay de por medio básicamente desaparece porque la blockchain, digamos, es la que garantiza que ese valor se ha transmitido y te da la confianza de que además es imposible modificarlo y que es imposible hackearlo, ¿vale? Entonces, lo siguiente que ha pasado es que es otro nivel de abstracción, si quieres, ¿no? Hemos empezado por Bitcoin, el dinero por Internet, el protocolo de dinero digital y tal y cual. Luego alguien se da cuenta que por debajo de Bitcoin hay una cosa que se llama blockchain, que resulta que permite hacer otras monedas y otras cosas y aplicaciones y tal y cual. Entonces alguien se da cuenta que estas blockchains pueden crear, digamos, cosas que no sean necesariamente una moneda, sino algún tipo de representación de valor, ¿vale? Y esto es lo que se conoce en la industria como los tokens, ¿vale? Los tokens son, por un lado, criptomonedas, es decir, Bitcoin tú lo puedes interpretar como el primer token que se creó en la blockchain de Bitcoin y básicamente como monedas, pues lo que quieren hacer es una moneda descentralizada que se pueda gestionar sin la necesidad de un banco central, ¿vale? Hay otra clase de tokens que son los que en inglés se conocen como security tokens, que básicamente son representaciones digitales de activos económicos. Es decir, en vez de emitir acciones en papel, por ejemplo, si mañana compráis acciones de Telefónica, pues os van a dar o un papel o alguien va a tener un papel que dice que esas son tus acciones, pues es una acción digital, ¿no? Es un token que representa un interés económico en un negocio y que tiene los derechos, pues, que haya definido ese negocio de darte dividendos o de dejarte participar o de repartirte la empresa, en fin, lo que sea, ¿no? Y eso se puede aplicar a muchas más cosas que no son solo acciones, se puede aplicar a edificios, yo puedo tokenizar un edificio, ahora hablaré un poco de eso, a arte, etcétera, etcétera, ¿vale? Y las empresas se han dado cuenta de lo siguiente, o sea, si yo soy Disney y he creado mi Disney token o mi Disney coin para pagar dentro de mi ecosistema de Disney, ¿por qué no lo vendo? ¿Y por qué no se lo vendo a la gente por adelantado? Y yo con eso financio la creación de más parques de atracciones, ¿vale? Eso es lo que se conoce como los token crowd sales o los initial coin offerings, ¿vale? Que por ahí me decíais que había 2 personas que habían participado. En este caso, básicamente, las empresas lo que hacen es crean un token, en el caso de Disney sería el Disney Coin o el Disney Token, ¿vale? Y lo que hacen es, le asignan algún tipo de valor, ¿no? Pues en el caso de Disney le dicen, eso es lo que te va a permitir pagar por las atracciones y por el consumo y tal y cual dentro de los parques de atracciones de Disney. Y lo que hacen es lo prevenden, ¿vale? Tipo el Kickstarter, que venden un producto antes de tenerlo, pues cogen y venden 20 millones de tokens. Y entonces con eso hacen fundraising de 20 millones de dólares si un token vale $1, y esos 20 millones de dólares los invierten en financiar el propio negocio de Disney, ¿vale? Entonces, conforme Disney crece y abre más parques de atracciones, como el número de tokens que hay es fijo,
al final el valor del token sube porque hay más gente que lo quiere consumir y más sitios donde se quiere hacer. Y entonces, pues se evalúa con el tiempo y eso es un poco la forma de ganar dinero comprando tokens, ¿no? Porque es el equivalente a apostar a que ese negocio que consume los tokens va a crecer y va a hacer que se reevalúe el token, ¿vale? Los últimos años, sobre todo el último año, esto de repente ha explotado en crecimiento. Ahora más o menos hay unos 3.000 millones de dólares que se han destinado a invertir en estos tokens que las empresas generan, ¿vale? Pero lo siguiente es lo más importante. Lo que han hecho es han desplazado al capital riesgo tradicional. Es decir, las empresas que emiten tokens no tienen la necesidad de acudir a una empresa de capital riesgo que les financie, porque se han autofinanciado, digamos, prevendiendo su token a futuro, ¿vale? Para las empresas estos tienen unas ventajas enormes porque no se diluyen, es decir, no tienen que vender parte de su empresa, con lo cual para el fundador es perfecto, ¿no? Lo que está es vendiendo parte de su negocio futuro. Entonces, como resumen para acabar, el Bitcoin se espera que transforme lo que es el dinero, ¿vale? Y que sea el nuevo dinero, y los tokens en Ethereum que transformen lo que son los productos financieros, ¿no? Los activos financieros y el concepto este de tokenizar cosas y proveer de liquidez, ¿vale? Tech giant Microsoft is looking to develop a cryptocurrency system which enables individuals to mine cryptocurrency using their body activity data, eliminating the need for specialized mining machines. Microsoft published a patent dubbed Cryptocurrency System Using Body Activity Data on March 26. Their paperwork details a method of crypto mining which exploits data associated with a user's body activity to exercise a new form of proof of work. The document further details, for example, a brainwave or body heat emitted from the user when the user performs the task provided by an information or service provider, such as viewing advertisement or using certain internet services, can be used in the mining process. Diagram of the invention. Source, patent scope. To implement the process, a server provides a task to a user's device, which is communicatively coupled to the server. A special sensor then indicates body activity of the individual, while a cryptocurrency system verifies whether or not the body activity data satisfies the conditions set by the cryptocurrency system. Ultimately, the system awards cryptocurrency to the user whose body activity data is verified. Technology companies continue to experiment with cryptocurrency and blockchain in an attempt to remain a step ahead of their rivals. In the United States alone, the United States Patent and Trademark Office granted 227 blockchain-related patents from January 2014 to October 2019. Recently, another tech behemoth, IBM, was awarded a patent for the development of a so-called self-aware token. The idea of the development is that the adoption of new forms of currency will create questions regarding the ability to validate, authenticate, and coordinate transactions across diverse forms of payment and trade that traditionally had little or no interaction.